Capítulo 2. Esperanza poco probable, esperanza improbable. Entonces. Este era un sirviente, entonces. No era lo que ella esperaba, en absoluto. Honestamente, Aoi Tosaka casi se sintió impresionada. Oír hablar de ellos a su marido era una cosa, pero ver a uno en carne y hueso, nada menos que en su propio patio, era otra cosa. Los espíritus heroicos eran leyendas de antaño, tan infames por tener sus nombres grabados en el tejido mismo de la realidad. Su esencia se basa en rumores y mitos cristalizados, seres de una época pasada hechos carne. Aunque ella misma carecía de los circuitos mágicos de su marido, era muy consciente de los misterios que rodeaban a los sirvientes y su miríada de existencia. De un vistazo, este casi parecía humano. La cálida luz del sol de la tarde se reflejaba en su melena dorada, enmarcando un rostro bigotudo en el que brillaban espeluznantes orbes azules. Incluso a esta distancia comparativa, podía ver su rostro. Mira su sonrisa. Si no fuera por la seguridad de sus movimientos mientras realizaba su tarea y por el brillo revelador de esos ojos increíblemente azules, todavía podría haberlo creído. Se movió con una gracia que ella no entendió, una confianza silenciosa, aunque algo entristecida, un aura de locura miope. No tenía sentido de presencia, no, aunque ella lo estaba mirando directamente, no se registró contra sus sentidos. ¿Era esta la tan cacareada ocultación de la presencia de la que le habían hablado? Tokiomi había sido bastante escaso en su explicación de su nuevo invitado. Gestando guerra o no, no había podido arrancarle más detalles. Pero sabía lo suficiente para reconocer que, si no quién, era realmente este ser. ¿No hay armas visibles de las que hablar? ¿Una total y absoluta falta de presencia? ¿El hecho de que no fuera un imbécil babeante? No, esto solo podría ser Assassin. Y si este joven modesto sirvió como esa clase, entonces se estremeció al pensar en lo que podrían ser los demás. Quizás Tokiomi tenía razón al despedirlos mañana. Solo serían un obstáculo en las batallas venideras, una vulnerabilidad que sus enemigos podrían explotar. Una debilidad. No así no. Aún así, eso no impidió que Assassin se divirtiera mientras aún podía. Maldita sea. El gruñido alto y frustrado de su hija se extendió por el patio mientras se acercaba, con la voz irritada por la frustración. ¿Por qué no funciona? ¿Te das cuenta de que pasé años perfeccionando esta técnica, no? Un estruendo desconcertado le respondió. No es algo que uno pueda aprender, bueno, al menos no en un día. Incluso yo no era tan bueno. Sintiendo el desafío implícito, el más pequeño de los Tosaka se erizó. Solo mírame. Dilo después de mantener el globo intacto. Verás. Periféricamente, Aoi estaba consciente de la catástrofe que se desarrollaba ante ella. Sin embargo, no pudo evitar sonreír mientras miraba. No le sorprendió en absoluto ver que su hija lo había encontrado primero. Rin no era más que inquisitiva. Ella era todo lo mago que era su padre, y con el entrenamiento adecuado sería más. Mucho más. Tenía sentido que sintiera este cambio y lo buscara por sí misma antes de partir. Después de todo, no todos los días se conocía a una leyenda viviente, y mucho menos se aprendía de ella. Al menos esta uno había decidido seguirle la corriente. Estúpido hechizo. ¿Por qué no puedo hacer que esto funcione? Esto se debe a que es no un hechizo. De nuevo esa voz baja y paciente sonó mientras veía a Assassin regañar a su hijo, esos fuertes brazos cruzados firmemente detrás de su espalda. Esto, es un jutsu, transmitido a través de los últimos días del shinobi. Uno creado por mi padre, conocido solo por un puñado de nosotros. Usamos chakra para crearlo, mantenerlo, darle forma. Opera en 3 principios. Rotación. Poder. Contención. No es tan fácil con prana ahora, ¿verdad? Por lo que entiendo, el concepto de circuitos mágicos y bobinas de chakra no son del todo diferentes, pero, un pop áspero puso fin a sus palabras. Ga. Esta maldita cosa. ¿Hiciste agujeros en esto o algo así? No lo dejaría pasar. La voz de Kirei respondió mientras se acercaba al alcance del oído. Parece de los que hacen algo así. Cerca estaba el joven maestro de Assassin, por supuesto, observando los procedimientos con velado interés. Extraño, ese. Para alguien que decía no encontrar alegría en la vida, parecía extrañamente tomado por las cosas más extrañas. Esta lección y el sufrimiento de Rin, por ejemplo. Incluso podría estar tomando notas a juzgar por la mirada penetrante en sus ojos. Por ahora, se lo quitó de la cabeza, resolviendo descubrir ese misterio más tarde y ver cómo la escena se desarrollaba hasta su inevitable conclusión. Rin no era la niña más sociable.
Como su madre, quería ver a su hija interactuar con otras personas fuera de la familia tanto como fuera posible, incluso si uno de esos dos se hubiera metido en la cabeza para burlarse de ella. ¿Me halagas, maestro? Una risa rica y resonante respondió a la burla velada del sacerdote. Pero no lo hice. Ella es tan mala. Por otra parte, tal vez el Rasengan es demasiado para ella. Cállate, cállate, cállate. La pobre niña gimió, pisando fuerte. Los dos. Dominaré esto si es lo último que hago. Cuidado ahora. Naruto cantó. No quisiera levantar banderas de la muerte. Para cuando Aoi finalmente los alcanzó a los tres, la pobre chica estaba absolutamente hecha jirones, tanto mental como emocionalmente. Ella parecía bastante la vista. Empapado desde la cabeza hasta los dedos de los pies. Su abrigo carmesí casi le empapaba los hombros, su cabello oscuro y chorreaba pegado a su frente. Los restos andrajosos de más de una docena de globos de agua en ruinas yacían esparcidos por la hierba cubierta de rocío por su hazaña, sus restos una vez coloridos casi destrozados por sus sucesivos fracasos. Incluso entonces, Rin se aferró obstinadamente a la adversidad y se negó a admitir la derrota. Ella podría haber resistido más si Aoi no hubiera intervenido. Moom. Me están intimidando. Oh, pobre cosa, su hija se veía tan adorablemente lamentable que la tomó en sus brazos sin pensarlo dos veces, sin hacer caso de su ropa. Los quejumbrosos ojos aguamarina la miraron y su labio inferior tembló. Sin embargo, en el momento en que esos miembros delgados la rodearon, toda esperanza de resistencia se derrumbó. Quizás si hubiera prestado más atención, podría haber visto esa sonrisa traviesa que se asomaba por encima del hombro. ¿Por qué, pequeña descarada? Assassin farfulló. Usted pidió mí para enseñar a usted. ¿Cómo es la intimidación? Ya sabes. ¿Por qué hiciste trampa? Exclamó el Tosaka más joven. Exasperado, levantó los brazos. No lo hice. También lo hice. No. También. No. Rin simplemente sacó la lengua. Ble. Entonces no te estamos molestando, Kei. Preguntó Aoi, liberando a su hija mientras la pareja continuaba peleando en el fondo. Estoy seguro de que Assassin y tú tenéis mejores cosas que hacer que entretener a Rin todo el día. Ni siquiera has tocado tu almuerzo. El joven sacerdote se puso rígido ante el recordatorio de su comida extremadamente picante. De hecho, Kirei parecía querer protestar, pero Naruto lo aplastó con toda la ferocidad de una bestia fantasmal. Un codo se deslizó entre sus costillas para cortar el aliento de sus pulmones, dejando momentáneamente mudo al ex ejecutor. Dándose la vuelta, le lanzó a su sirviente una mirada sucia y fue ignorado sumariamente por eso. No le hagas caso. El rubio tarareó. Todavía estoy trabajando en su actitud. Mi actitud. Otro codo lo hizo callar. No hay mucho progreso todavía, mi señora. Aoi arqueó una ceja. ¿Mi señora? Assassin le ofreció una pequeña, casi nostálgica sonrisa. ¿Qué puedo decir? Me recuerdas a alguien que una vez conocí. O podría ser mi horrible estadística de suerte. Probablemente esto último. Qué poco sabía ella. Lo reconfortó más que las palabras ver a una madre cuidando a su hija, incluso si le despertaba buenos recuerdos, que era mejor dejarlos olvidados en el trono. Aoi incluso se parecía a su difunta esposa en cierto sentido, aunque era mucho más audaz e incluso un poco traviesa, o eso parece. Se tomó un momento para disfrutar del cálido resplandor de ese pensamiento, dejando que lo bañara bajo el cálido sol. Había perdido al último miembro de su familia hacía mucho tiempo, sintió el dolor y la tristeza de su fallecimiento y siguió adelante. Pero un recordatorio de esos días siempre era bienvenido. De verdad, continuó con una sonrisa irónica, es una pena que no fueras quien me convocó. En otra vida, nos habríamos llevado muy bien. Kire murmuró sombríamente para sí mismo. Los ojos azules se demoraron sobre su hombro. Oh, cállate y come tu ramen, monaguillo. Solo estoy hablando en voz alta. Para diversión de Aoi, el ex albacea cedió e hizo lo que le dijeron. Aún así, eso dejó el comentario anterior de Assassin y, por mucho que lo intentara, no podía dejarlo sin respuesta. No soy un mago, sirviente, advirtió amablemente al sonriente sirviente. Eso no sería posible. Me atengo a lo que dije. El rubio esbozó una reverencia en respuesta. Y por favor, mi señora, solo Naruto servirá. Con un suave movimiento, le agarró la mano y se llevó el dorso de la palma a los labios. Luego posó sus labios sobre él en un suave beso.
La alarma coloreaba el rostro de Aoi mientras tiraba de su mano, templada al darse cuenta de que Assassin no hizo ningún movimiento para robar su mano. Le recordó a sus días de juventud con Tokiomi. Casi había olvidado lo que era ser cortejada activamente por alguien que realmente se había interesado en ella en lugar de en la unión política en la que había entrado. Por más casada que estuviera, era casi agradable que se preocupara por ella. Impar. Esto casi se sintió familiar. Un sentimiento extraño e incognoscible cobró vida en su pecho. ¡Qué pintoresco! A pesar de sus mejores esfuerzos por ocultar su sonrisa detrás de una mano, Aoi se rió. Vaya, ¿no eres atrevida? Naruto hizo una reverencia. Encantado, estoy seguro. De repente, la pequeña forma de Rin se interpuso entre ellos. Por llorar en voz alta, los dos. Ella lloró. Asesino. Deja de coquetear y empieza a enseñarme. Quiero aprender esto antes de que nos vayamos mañana. Una mirada de leve exasperación atravesó el rostro del rubio. Bien. Entonces te lo mostraré. Muéstrame qué. Esta. Exhalando suavemente, Assassin extendió su mano derecha y formó una garra hacia arriba con ella. Al principio no pasó nada. Entonces lo vislumbró. Un brillo revelador en su mano, un aura de luz tomando forma. En unos momentos se formó una esfera del tamaño de una pequeña bola, luego más grande, tomando la semejanza de un pequeño sol azul pulsante. Como Assassin Naruto. Parecía relativamente inofensivo, tan inocuo y, sin embargo, si alguno de los dos lo tocara, el resultado sería la muerte. Aoi no sabía de dónde había venido ese pensamiento, pero lo aceptó de todos modos. Rin se acercó más. ¿Entonces eso es todo? Este es el Rasengan. Instruyó Naruto, sosteniéndolo cuidadosamente fuera de su alcance, su rostro bañado en un brillo azul etéreo. Lo que ves ahora es su estado normal. Mientras lo mantenga en mi palma así, está contenido. Pero cuando hace contacto con algo, inclinándose en un ángulo imposible, el rubio giró y saltó lejos de ellos, conduciendo la esfera en espiral hacia un parche distante de tierra cubierta de hierba. El suelo se rompió en un instante. Motas de escombros y humo que se esparcían salvajemente. Aún así, la técnica de Assassin se hundió, perforando contra el suelo con un gruñido feroz. No se salvó nada. De repente, el Rasengan se derrumbó y se encendió 10 veces, expandiéndose violentamente contra el suelo. Lo que siguió no fue toda una explosión, más bien un estallido localizado de prana que amenazaba con cegar a todos los presentes, una técnica que solo buscaba destruir, desgarrar y desgarrar a todos los que se atrevieran a cruzar en su camino. Cuando su jutsu finalmente disminuyó y el humo se disipó, los resultados hablaron por sí mismos. Verás. Sacudiendo una nube de escombros minúsculos de su abrigo, Assassin salió estoicamente del enorme cráter que había creado. Destrucción absoluta. Es un buen truco si alguna vez te atrapan en una pelea cuerpo a cuerpo. Desde aquí uno puede mejorarlo aún más en función de tu naturaleza de chakra, entonces, ¿estás diciendo que puedo hacerlo aún más poderoso si le aplico un elemento? Intervino su hija, con los ojos radiantes. También puedes tirarlo. Como una bomba. Naruto en realidad parpadeó ante eso. En otra línea de tiempo, Assassin no se habría dignado asociarse con la familia Tosaka en absoluto, considerándolos indignos de su atención. Incluso de hablar con ellos. Por supuesto, los de Hassan rara vez eran sociables y, a menudo, propensos a violentos ataques de resentimiento. Vivían únicamente para su tarea, poco más. Aquí. El rubio simplemente sonrió. Eres una cosita aguda, ¿no? Tarareó. Estoy medio tentado de enseñarte el Rasen Shuriken después de esto, pero algo me dice que sería una mala idea. ¿Por qué no? Esa misma sonrisa se crispó, solo así. Porque tengo la sensación de que abusarías muchísimo de eso. Rin, que no se deja intimidar tan fácilmente, infló las mejillas en obstinado desafío. No hay un buen asesino deportivo. Eso es injusto. Naruto le siseó absolutamente. No me llames así. Rin se estremeció. Ese lo siento. Para consternación de Aoi, una rabia repentina e inesperada rugió alto en esos fríos ojos azules, un fuego tan feroz que sintió que ardería con solo mirarlo. Por un instante fugaz, su mirada se quebró en rendijas escarlatas. Un instante. Un momento, una astilla en el tiempo, pero eso fue todo lo que hizo falta. Quizás dándose cuenta de su desliz, Assassin hizo una pausa. Enderezado. Con un gemido silencioso, se palmeó la cara y negó con la cabeza para aclarar sus pensamientos. Así dominándose a sí mismo, esbozó otro arco, este más bajo que todos los demás combinados.
Una mano vendada descendió, despeinando el cabello todavía húmedo de su hija con tenso afecto. Lo siento, pequeña. Él suspiró. No debería haberte gritado. Es solo, no me gusta ese título. Pero es tu clase, ¿no? Postuló Aoi. Puede que sea así, pero todavía no me gusta. Se quejó el rubio. Solo llámame por mi nombre de pila, ¿quieres? Kirei observó la escena con silencioso estoicismo mientras acababa con lo último de su comida absurdamente picante. Ahí estaba de nuevo. Ese breve estallido de mal genio, ese ataque de resentimiento, tercamente mantenido en secreto. Lo había vislumbrado antes después de la invocación de Assassin y ahora había levantado su fea cabeza una vez más. Por un instante fugaz después de ese arrebato, el sirviente pareció perdido, dolido, como si no hubiera reconocido su propio sentido de sí mismo. Quizás eran más parecidos de lo que había supuesto inicialmente. Dejando el cuenco en reposo, el sacerdote descarriado observó a su sirviente emprender la lección una vez más. Ahora de nuevo. Dada la inclinación de su hija por todas las cosas mágicas, Aoi medio esperaba que Rin al menos reuniera algo parecido al Rasengan después de verlo en acción de primera mano. Todavía podría tener dificultades para dominar la joyería de Tokiomi, pero había demostrado ser sorprendentemente experta en otros campos de estudio. Seguramente ella podría aprender esta habilidad, incluso si fuera conocida por un espíritu heroico. En cambio, un globo nuevo explotó espectacularmente, la fuerza de la explosión le quemó la mano joven. No es justo. Rin retrocedió, siseando. Sakura habría podido hacer esto. ¿Por qué yo no? Demasiado tarde se dio cuenta de su desliz. Y un silencio ensordecedor cayó sobre el improbable trío. ¿Sakura? Postuló Naruto. ¿Y ella es? El padre dice que se supone que no debemos hablar de ella. Rin modificó con una mueca de dolor. ¿Es eso así? En lugar de ser carmesí, Aoi se encontró cara a cara con extraños ojos dorados, sus pupilas inclinadas mirándola con suave intención. No de rabia, ni de curiosidad, sino de preocupación. En marcado contraste con su arrebato anterior, esta vez el peso de la mirada de Assassin se instaló alrededor de ella como una cálida manta, envolviéndola en calidez. Seguridades. Un extraño sentido de sí misma le dijo que estos orbes de color ámbar no debían ser temidos como los del rojo. Más bien, verlos la llenó de tranquilidad. Una vocecita la instó a hablar, pero cerró la tapa sin piedad antes de que pudiera estallar. ¿Y por qué es eso? Assassin preguntó. ¿Ella falleció? El pensamiento envió una nueva punzada a través del corazón de Aoi. Casi le dijo. Los mundos acechaban en la punta de su lengua, esperando, suplicando, ser hablados. En el fondo de su corazón anhelaba un aliado, alguien, cualquiera. Para entender lo que había sucedido, para deshacer la cruel injusticia que se le había hecho a su hija. A la dulce, dulce Sakura. Sin embargo, una espina de orgullo obstinado pinchó su corazón y la retuvo. Ella era la esposa de un mago. Sabía que este podría ser el destino de uno de sus hijos. Ella debe ser más fuerte que esto. Además, no era como si Assassin pudiera hacer algo. Estaba destinado a luchar en la guerra venidera. Nada más y nada menos. No era su lugar interferir con sus deberes. Y todavía, temblando, bajó la cabeza a la fuerza. No. Forzó las palabras más allá de los labios entumecidos. No es nada. Naruto parecía como si quisiera fisgonear, pero se mordió la lengua. Después de considerarlo un momento, su mano envuelta se posó sobre su hombro. Bueno, admitió a regañadientes, si quieres hablar más tarde, soy todo oídos. Los muertos no guían a los vivos, o eso dice el refrán. Sus palabras se desvanecieron en otro suave suspiro. La cosa es que nunca he sido de los que siguen las convenciones. Viví. Morí. Una pequeña risa sacudió sus hombros. Ahora vivo de nuevo, como una sombra de mi antiguo yo. Sin embargo, incluso una sombra tiene sus usos. Veremos qué uso tiene tu marido para mí. Hablando de eso, hablando así, inclinó la cabeza. Los plácidos ojos azules se volvieron hacia un balcón cercano. Creo que querida nos está mirando en este mismo momento, 000, Tokiomi estaba, preocupada. No enojado de ninguna manera, pero aún así, preocupado. Al obligar a Kirei a convocar a Assassin of Hundred Faces un mes antes de la guerra, esperaba apilar el mazo a su favor. En cierto sentido, lo había logrado. De hecho, Assassin había sido convocado, llamado desde el trono de los héroes a este mundo para cumplir sus órdenes. Se había peleado con Kirei, por supuesto, pero eso también estaba dentro del ámbito de los cálculos de Tokiomi.
No se le podía culpar por tal fracaso. A veces, tales anomalías eran simplemente la voluntad del Grial. ¿Quién podría esperar entender este comodín en la guerra venidera? Un sirviente capaz de disfrazarse como quien quisiera. En lugar de atraer a ese legendario asesino de antaño, habían atraído a un aliado aún mejor a su lado. Un desconocido quizás, pero aún así un sirviente de gran utilidad. El rubio estaba incluso algo dispuesto a trabajar con ellos, sin duda por su propio deseo, siempre que el primero no abusara de sus hechizos de mando sobre él ni lo obligara a hacer algo indebido. Capaz de copiarse a sí mismo con un simple gesto. Fuerte quizás para un asesino, pero la gran amplitud de sus habilidades compensaba con creces esta discrepancia. No era un asesino sin rostro, pero tal vez fuera una bendición disfrazada. Para un sirviente que decía valorar la vida por encima de todo, ciertamente no estaba por encima de poner sus propias trampas. Solo un día en su nueva existencia y ya había equipado la mitad de la mansión bajo la atenta mirada de su maestro. Desde los mundanos adornos de cables y extraños cuchillos hasta la colocación de extraños símbolos en cada superficie plana que pudo encontrar. Había visto la guerra antes. Por ahora, mientras mantuvieran ocupado a Assassin, y su temperamento voluble, no era una amenaza. Diabólicamente rápido, casi espantosamente. Él era, considerando todas las cosas, ciertamente alguien por quien preocuparse, y claramente no alguien que se arriesgara. Tokiomi podía entender eso. Después de todo, él mismo había apostado todo, el futuro de su propia familia, al resultado de esta guerra. Victoria o muerte. Estos fueron los únicos resultados que le quedaron. El triunfo traería gloria y eternidad. El fracaso, el fin último. Si lo primero significaba tolerar algunas críticas, que así sea. Seguramente Kirei podría contener la peor de las excentricidades de su sirviente. Podría ser pragmático sobre esto, por ahora. En menos de un mes, el rey de los héroes finalmente sería convocado. Entonces, cualquier rebelión potencial por parte de Assassin sería aplastada sin piedad, sin importar lo rápido que dijera ser. Su mirada se volvió hacia el objeto de su fascinación. Desparramado ante él en su escritorio, el catalizador esperaba, casi rogando por ser utilizado. Apenas más grande que la palma de su mano, la reliquia en sí parecía ser poco más que un fragmento roto de una criatura momificada. En realidad, era el fósil de la primera piel que desprendió una serpiente. Una pequeña y fría sonrisa tiró de su rostro mientras sus dedos acariciaban su suave superficie. Pronto. Tranquilizó a los nervios destrozados, deseando que su estrés se alejara. Solo unos días más ahora, francamente, cualquier iteración del rey de Urut sería muy bienvenida con ese sirviente rebelde deambulando. Ya había causado suficientes problemas. Si a Assassin se le concedía el dominio de la propiedad durante demasiado tiempo, podría llegar a esperar ciertas libertades de ellos. Cuando dichas libertades fueron revocadas sumariamente durante la guerra, bueno, es posible que no se lo tome con agrado. Por supuesto, ahora que dicho Cervante estaba paseando por la propiedad, estaba completamente fuera de su control. Un repique distante de risa femenina desde el patio inferior reclamó la atención de Tosaka, desviando su atención de la reliquia en su escritorio. Bajo cualquier otra circunstancia habría animado su espíritu. ¿Ahora? Su sonrisa se cuajó como leche agria en su vientre cuando abrió la ventana para contemplar la escena de abajo. Realmente, a pesar de todo lo que había dicho y hecho, habría estado dispuesto a tolerar a Assassin, salvo por una pequeña discrepancia. Dicho sirviente se le había metido en la cabeza acercarse a su familia. Una vez más, eso podría haber sido tolerado. Pero su esposa, de todas las personas. Por suerte, Tokimon llegó a la escena en el peor momento posible, justo cuando Assassin le puso una mano en el hombro. Con un solo movimiento fluido, su esposa se sobresaltó y dio un paso atrás, pero inexplicablemente no hizo ningún movimiento para reprenderlo. Esta vista agitó aún más la olla. Quizás sintiéndolo, Assassin miró hacia arriba. Esa sonrisa no fue agradable. ¿Por qué tan serio? Ni siquiera se movió, sino que se volvió borroso. En un momento, Tokiomi lo había estado menospreciando. Al siguiente, el hombre permaneció en su punto ciego, con la mano apretada contra su hombro. Ni siquiera podría llamarse movimiento en una escala física, simplemente había hecho la transición de un espacio al siguiente. Una racha dorada. Sorprendido por la técnica repentina pero sin querer revelarla, el mayor Tosaka se liberó y se volvió para enfrentar a su recalcitrante aliado. ¿Te teletransportaste hace un momento? Sí, solo. Assassin suspiró y se sentó a su lado. No es parte de mi leyenda, por lo que lleva años configurarlo.
Honestamente, prefiero la sustitución, mucho menos intensiva en energía. ¿No te falta, confío? Los ojos azules se arquearon en una leve sonrisa. Nope. Acción independiente. Me encanta. Brazos fuertes abiertos de par en par. Tengo energía para días, siempre y cuando no me exceda. HMMPH. Eso resolvió las cosas entonces. Le mostraría el respeto que se le merecía y ni un gramo más. A diferencia del rey de los héroes, no respetaba a este familiar. De hecho, había comenzado a verlo como un patán. Quizás uno útil, pero un patán de todos modos. Se aseguraría de que Kirei utilizara a Assassin en toda su capacidad y luego, cuando llegara el momento, lo dejarían de lado y terminarían con esta lamentable farsa. En primer lugar, no le dejaría acercarse a Aoi. Assassin le pareció de los que son sentimentales. Lo último que necesitaba era que le metiera ideas en la cabeza. Sobre el tema de la acción, comenzó, acariciando su perilla, le pediría que se alejara de mi esposa. ¿Por qué la cara larga? Assassin lo miró con curiosa intención. Parece que estás a punto de cortarme la cabeza de inmediato. Tokiomi se enfureció ante la amenaza tácita que acechaba dentro de esas ingeniosas palabras. ¿Qué insinúas, sirviente? Cuida tu lengua. En lugar de responder a ese desaire, Naruto volteó la mesa proverbial y saltó a la misma barandilla que Tokiomi acababa de dejar libre unos momentos antes. Me gusta arreglar las cosas. Respondió el rubio con ligereza mientras giraba sobre el edificio de piedra, manteniendo el equilibrio con una facilidad casi sobrenatural. Las personas, los lugares, son todos lo mismo para mí. Si puedo ayudar a alguien a encontrar su camino en este mundo, entonces me gusta pensar que he hecho algo bueno. Hice una diferencia, ¿sabes? ¿Y tu familia? Bueno, perdón por la gramática, pero creo que necesita mucha corrección. En cualquier caso, ¿qué importa? Un breve salto lo hizo saltar hacia adelante, dejándolo posarse sobre una sola mano antes de volver a ponerse en cuclillas. Se habrán ido mañana. Agua debajo del puente, como dicen. Entonces, si puedo ayudarlos antes de esa fecha, es un ganar-ganar en mi libro. Incluso considerando tu deseo. Los ojos azules se tornaron en oro virulento. Cuidado ahora, Tokiomi. Naruto ronroneó y por un instante, un fugaz fragmento de la eternidad, la fachada del tonto se deslizó, revelando al guerrero airado que estaba dentro. Disfruto de nuestras pequeñas charlas, pero ten cuidado. Solo hemos hablado 2 veces. Señaló. Así, la máscara volvió a colocarse en su lugar. Ah, pero eran conversaciones tan fascinantes. Assassin declaró, girando como una peonza. Eso lo resolvió, entonces. Quizás era hora de establecer algunas reglas básicas después de todo, para que este bufón no se adelantara a sí mismo. Basta de tonterías. Tokiomi declaró, levantando un brazo para bloquear el camino del rubio. Ya es hora de que explique su propósito en esta guerra, el motivo de su invocación. Su tarea es tanto el reconocimiento como la eliminación de los maestros enemigos antes de que puedan montar una resistencia adecuada. Cuando el joven no lo desafió, Tokiomi confundió su silencio con una aceptación mansa y continuó. Junto con Archer, usaremos tus talentos para acosarlos a ellos y a sus sirvientes, así, Assassin lanzó un bostezo asombroso. Yeah, no voy a hacer eso. Tosaka se puso rígida. ¿Qué? Lucharé contra cualquier sirviente que me señalen, pero no mataré a inocentes solo para promover su atroz ganancia. Esos ojos azules perezosos cristalizaron en algo terriblemente cercano al desafío absoluto mientras se metía ambas manos en los bolsillos y apoyaba los pies en la barandilla. Tendrás que usar un hechizo de comando si quieres que siquiera lo piense. 2 para hacerme hacer la acción. ¿No te lo dijo Kirei ya? Explosión. No lo hizo. ¿No es una lástima? Fue la suave respuesta. A pesar de todos sus esfuerzos por mantener la cortesía, Tosaka se enfureció de nuevo. Quizás se requirió un toque más suave. Todavía podría apelar a su orgullo. Estos magos difícilmente se consideran inocentes, asesino. Poniendo a trabajar su lengua de plata, trató de persuadir al ser que tenía delante en virtud de una verdad a medias deformada. Según todas las cuentas, le estaría haciendo un favor al mundo al matarlos. En cierto sentido, esto era cierto. La poca información que había reunido hasta ahora no hablaba bien por ninguno de ellos. Si podía hacer que Assassin pensara que tenía razón, tendría éxito donde otros habían fallado. En un movimiento repentino, Assassin saltó de la barandilla y golpeó su frente contra la suya. Entonces, con el mismo argumento, ¿no eres igual de culpable? ¿O podría fallar horriblemente? Una ceja oscura se elevó.
Perdóneme. Los ojos de Sabio Dorado se entrecerraron sobre él. No puedo decir si honestamente te has engañado creyendo que estás haciendo lo correcto o si eres simplemente estúpido. De todos modos, no necesito entenderte. No eres mi maestro. Su boca se curvó en una rara mueca de desprecio. Kotomine lo es. Ha sido seleccionado por algo que no comprende, y menos por sí mismo. Eso lo hace un poco más interesante que tú. Por lo tanto, sigo mis órdenes de él. No un ponce saltado que juega a juegos de guerra. Entonces era terco. Exasperado, se volvió. ¿Qué clase de asesino eres, entonces? Naruto lo favoreció con una mirada larga y compasiva. No estás familiarizado con mi leyenda, ¿verdad? Tosaka favoreció al asesino con túnica con una mirada desconcertada. Le ruego me disculpe. Imagina esto. El rubio levantó una mano torcida, comparándola con la otra. Había una vez un niño. Comenzó suavemente, pasando un brazo hacia atrás sobre la barandilla, apoyándose contra ella solo con las extremidades inferiores. El niño nunca mató a nadie. El niño luchó por aquellos que eran preciosos para él. El niño salvó a todos los que pudo mientras aceptaba una verdad fundamental. Salvar a alguien significa no salvar a alguien más. El niño sabía esto. Lo entendía. Lo detestaba, pero lo aceptó de todos modos. Pasan los años. El niño vence a los enemigos de su pueblo. El niño envejece. El niño se convierte en un hombre. El hombre se establece. Forma una familia. Oh querido. Tokiomi se dio cuenta de a dónde iba esto. Aunque un músculo saltó en la mandíbula de Assassin y apretó los dientes, continuó. El hombre lucha hasta que sus amigos se han ido hace mucho tiempo y su familia es polvo. Hasta que las mismas personas que buscaba salvar finalmente comienzan a temerlo. Algo feo asomó la cabeza en su expresión de entonces, un peso espantoso ennegrecido por décadas de arrepentimiento, junto con un anhelo estrangulador que no podía cuantificar. Por más que lo intentó, Tokiomi retrocedió cuando el sirviente se inclinó hacia adelante. Al final acusan al hombre. Condenan. Denle por crímenes que no cometió. El hombre sabe que esto es falso, pero es impotente para detenerlo. Al final, el hombre muere, todavía luchando. Terminando su relato, el delgado sirviente se apartó de la barandilla. Mi historia no fue la que se convirtió en leyenda. Siseó, con los ojos muy abiertos y entrecerrados. Esa mentira fue una falsedad que reclamó mi nación y eventualmente, mi gente. Mi esposa. Mis hijos. Mis amigos. Mi todo. Y así lo niego. Con cada respiro de mi vigilia, con mi sonrisa. Con mi misma existencia. Lo niego. Con un movimiento brusco, se puso de pie y se lanzó hacia adelante, lo que obligó al mago a retroceder medio paso. Piensa en eso por un momento, pequeño mago. ¿Crees que conoces la muerte, hombrecito? ¿Crees que sabes de la traición? ¿Crees que sabes lo que significa vigilar tu línea, tu vida? Desmoronarse en polvo. Con cada paso que Tokiomi retrocedía, Assassin lo seguía, avanzando hacia él hasta que su espalda chocaba contra la pared. Acorralado, solo podía mantenerse firme y esperar que el sirviente recuperara el sentido de sí mismo. Una palma con garras puso fin a ese pensamiento, rompiendo el delgado yeso al lado de su cabeza. No sabes nada. ¿Qué eres? Le respondió una risa amarga. Esperanza. Arrepentimiento. Una miserable bolsita de secretos. ¿Qué importa ahora? Con un impotente encogimiento de hombros, el sirviente se apartó de él. Lo que importa es que estoy de tu lado. Bueno, del lado de Kibei. Una sonrisa torcida cruzó el rostro del joven, no de crueldad o sadismo, sino de tranquila confianza. Por el momento. Hasta que uno de ustedes intente deshacerse de mí. Aunque, inclinó la cabeza hacia un lado, considerándolo como un zorro consideraría un pájaro herido que, sin saberlo, había caído en su regazo. ¿Se sabe que ocurren accidentes en medio de la niebla de la guerra, asesino? Una voz lejana llamó desde el patio. ¿Dónde estás? Necesito tus servicios. De repente, esa sonrisa astuta se desvaneció, como si nunca hubiera existido. Ya voy, maestro. Con un saludo descarado hacia Tokiomi, el rubio saltó y desapareció en el éter. El mayor de los Tosaka lo vio desaparecer y silenciosamente ahogó un suspiro de sufrimiento. No. No es un patán, decidió. Alguien que se contentaba con hacer el tonto tal vez. Sin embargo, mucho, mucho más peligroso de lo que uno podía creer. No importa un mes sangriento, no estaba seguro de si su cordura duraría la semana a este ritmo.
Sin embargo, en poco tiempo, 4 semanas se alejaron rápidamente. Pronto oraría por estos días felices. Aproximadamente un mes después, aumentar. Ante estas fatídicas palabras, el círculo de invocación ante Tokiomi estalló en un salvaje esplendor escarlata. La luz reveló la oscuridad, dividiéndose a través del humo y la sombra por igual. El mayor de los Tosaka se pavoneó, su rostro enrojeció de orgullo. Incluso entonces se negó a apartar la mirada de la forma que surgía del humo, aunque solo sea para impresionar aún más su severidad sobre Kirei y su atento sirviente. Incluso ahora podía sentir a ese insoportable bastardo rubio sonriéndole. No importa. Ya no se vería obligado a tolerar a Assassin y sus excentricidades. Ya no tenía que quedarse quieto y ver cómo hacía suya la mansión. Ya no tendría rienda suelta para volar en su cara y desobedecer las reglas de la guerra. No. Más extenso. Con la invocación de su sirviente, por fin podría ponerlo en su lugar. Por fin tendría dominio sobre este serván recalcitrante, finalmente lo dominaría. El rey de los héroes era un ser más allá de cualquier esperanza de comparación, una entidad de tal majestad y poder que nadie podría esperar derrotarlo. Por lo tanto, fue una sorpresa cuando Assassin comenzó a reírse. Horrorizado, Tokiomi se arriesgó a mirar por encima del hombro. Luego, lentamente, hacia el círculo de invocación. No tenía forma de saber que la mera presencia de Assassin en este reino había alterado la guerra del Santo Grial en un nivel fundamental. A su vez, esta, la más pequeña de las ondas, se convirtió en la más poderosa de las olas. Un cambio llevó a otro, un ser que no debería haber sido llamado por el Grial fue, y así el mundo cambió. Pero este no fue el final, solo el comienzo. El primer dominó en una gran línea, una cascada de eventos que consumirían a todo Fuyuki en quizás la guerra más loca que jamás haya tenido lugar. Pero Tokiomi no sabía nada de esto, de hecho, no tenía forma de saberlo. Su atención permaneció fija en su sirviente. Revelado fue el rey que buscaba, y aún no. Para nada. Los ojos carmesí enmarcados por una cortina de sedoso cabello dorado brillaban desde el interior de un rostro severo. Envainado en una armadura dorada resplandeciente finamente contorneada a su forma, el sirviente, sin embargo, mantiene un comportamiento regio. Su pecho generoso, ya que no podía confundirse al recién llegado con otra cosa que no fuera enfáticamente femenina, no se reveló del todo al mundo, pero tampoco se ocultó. Para su consternación, Tokiomi lo encontró bastante visible a pesar de la penumbra, encerrado dentro de ese caparazón dorado y capa carmesí que cuelga abajo. A ella no pareció importarle. Arrogancia. Belleza. Gracia. Ella era todo esto y más. De hecho, no fue como si ella se revelara al mundo, sino que les permitió disfrutar de la luz de su majestad. La poca piel que quedaba visible o descubierta estaba envuelta en inquietantes líneas carmesí, tatuajes de algún tipo, tal vez. Lo que sugiere algún extraño propósito sobrenatural que no podía comprender. Aunque su cuerpo estaba algo desnudo para los elementos, aún su mirada dura inspeccionaba la habitación oscura. Tomó el mundo de un vistazo y encontró que todo lo que había debajo era deficiente. HMMPH. Una risa baja envió escalofríos recorriendo su espalda. Creo que tu ofrecimiento es suficiente, mago. Su voz era el carisma personificado, incluso cuando una sonrisa fría adornaba ese rostro sereno. Estar agradecidos. En ese momento el cuerpo de Tokiomi lo traicionó. No pudo evitar doblar la rodilla ante tanta majestad. Cada fibra de su ser le exigía que lo hiciera. Si no lo hacía, sentía que seguramente perecería en el acto. Un suspiro agudo y estremecedor salió de él, a partes iguales de alivio y miedo. Este fue sin duda Gilgamesh. Debe ser. Tokiomi lo sintió en sus propios huesos. Que él hubiera resultado ser una ella importaba poco a la larga. Sí, se convenció a sí mismo, esta guerra seguía siendo suya. La victoria tenía que ser alcanzada. Te doy la bienvenida, rey de los héroes. La mujer le ofreció una sonrisa indulgente. ¿Me conoces? La sonrisa arrogante se curvó aún más. Bien. Estaba dispuesto a castigarte por tu ignorancia, sin siquiera una advertencia. Assassin cayó hacia atrás, ensuciando por completo el momento para siempre a los ojos de todos los presentes. Decida. Incapaz de contenerse por más tiempo, el guerrero bigotudo cayó al suelo, chocando violentamente con un jarrón antiguo mientras caía. Se rompió ruidosamente contra la tierra inflexible, pero él no le prestó atención. Su cuerpo se sacudió con dureza, grandes jadeos lo abandonaron. Para gran consternación tanto de los maestros como de los sirvientes físicamente convulsionados, tal fue su alegría. Este es el rey de los héroes. Oh, detente.
No puedo, esto es demasiado, jajaja. Gritó, agarrándose las costillas, debes estar bromeando. Usted. Gilgamesh casi se erizó con una ira apenas contenida. ¿Te atreves a reírte de la majestad de tu rey, mestizo? Detrás de ella, la puerta de Babilonia se abrió en una docena de portales ondulantes, cada uno mucho más grande que el anterior. Assassin se levantó y se secó una lágrima de alegría de su rostro. ¿Qué es un rey para un dios de las bromas? Con un grito ahogado, el asustado asesino se agachó bajo un enorme hacha que se precipitó sobre su cabeza. Un crujido amortiguado anunció el final de la pared, pero Tokiomi no le prestó atención. Estaba demasiado concentrado en el merecido castigo que el ingenioso guerrero estaba a punto de experimentar. Inclinándose hacia atrás, con la columna casi paralela al suelo, el asesino angular disparó rápidamente un saludo con un dedo hacia el irritado Archer. «Decida», gritó, enderezándose. «Me extrañaste, crujido». Una gran espada dorada se enfundó hasta la empuñadura en su estómago, doblándolo por la mitad. Entonces el impulso se apoderó de él y el cuerpo de Assassin voló, ensartándose contra una de las paredes inferiores del sótano. A pesar de sí mismo y de la desconfianza que tenía hacia él, Tosaka hizo una mueca ante la indecorosa muerte del sirviente. Esa fue una herida letal. A juzgar por la forma en que su cabeza se inclinaba hacia un lado, el impacto también le había roto el cuello. Pena. Había esperado hacer al menos algún uso de él antes de morir, los dientes blancos nacarados le brillaron en la penumbra mientras el rey de los héroes celebraba su victoria. ¿Qué es un dios para un no creyente, mestizo? ¿Qué dices a eso? Kirei maldijo. A diferencia de Tokiomi, sintió una extraña apariencia de emoción hacia el prematuro final de su sirviente. Assassin podría haber sido poco ortodoxo, pero no podía afirmar que lo odiaba. Por otra parte, tampoco le agradaba ni él ni su salvaje travesura. Era una sensación extraña, considerando todas las cosas. Quizás, con el tiempo, podría encontrarle sentido. Aún así, una cosa le molestaba. Según todos los informes, Assassin estaba muerto. Sin embargo, su cuerpo no había comenzado a desmoronarse, como solía hacer un sirviente una vez que regresaban al trono. Es más, ¿por qué su cadáver sonreía así? Maricón. Por suerte, Assassin eligió ese momento para convertirse en humo. En lugar de simplemente disolverse, dejó de existir por completo, desapareciendo en una nube de niebla blanca. En lugar de su cadáver aparentemente eviscerado había un tronco destrozado, maltrecho y hecho jirones. Mientras todas las partes reunidas miraban, cayó al suelo, revelando una imagen toscamente dibujada de su rostro sobre un trozo de papel igualmente andrajoso clavado en dicho tronco. En cualquier otra circunstancia, alguien hubiera dicho algo. Incluso resistido. El mismo Kirei estuvo medio tentado de ofrecer una oración de pasada. Alguien se les adelantó. Todavía es un dios, su majestad. ¿Cree ahora? En lugar de aprovechar su oportunidad de escapar, Assassin felizmente bajó las escaleras para unirse a ellos una vez más. Aunque una mano estaba firmemente atascada en su bolsillo, seguía haciendo señas hacia un Gilgamesh algo aturdido. ¿Quiere intentarlo de nuevo, señorita? Arrulló. Prometo quedarme quieto esta vez. Es el honor de Scout. El rey de los héroes Gilgamesh se crispó visiblemente ante este desaire contra su orgullo. Mestizo, si tanto quisieras morir, solo necesitas preguntar. Los eventos que siguieron solo podrían llamarse infierno. No solo para los que todavía están presentes, pero su propia cordura. N/A. Gilgamesh está aquí. ¿Vistas previas a dónde vas? Los ojos azules destellaron hacia él. A dar un paseo. Las palabras eran una risa. ¿Quieres morir tan mal, mestizo? Su frente se estrelló contra la de ella. El azul se convirtió en carmesí. Adelante, perra. Ustedes dos cesarán. ¿Un rey? Nunca me consideré uno. ¿Guiaste a tu pueblo a través de la contienda y la paz? Yo, bueno, sí, pero no es como si llevara una corona o algo así. Ja. Va. ¿Sí? Me gusta esa actitud tuya. Ven. Únete a nosotros. Un futuro banquete de reyes. Sirviente. Por el poder de mi hechizo de comando te ordeno. Mátate. Por favor. Las palabras salieron de ella. Ayúdame. Assassin guardó silencio durante un largo momento. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Aoi no se movió. No respiró. Temía que la más mínima contracción lo provocara, lo enviara a una espiral de rabia sin fin. Incluso ahora su ancha espalda temblaba, los hombros temblaban con una tensión silenciosa. Enfado. Se sintió traicionado. Por supuesto que lo hizo.
Nadie podría haber predicho este resultado. Una mano solitaria se levantó, palmeando su rostro mientras él miraba lejos de ella, esos orbes de zafiro mirando indolentemente hacia la luna llena arriba. Aún así, él no habló, no respondió a su súplica tranquila. Quizás no confiaba en sí mismo. En silencio, se maldijo a sí misma por su debilidad. Había sido una tonta al confiar en él, al esperar que él pudiera cambiar las cosas. Lo siento, confesó. No debería haber preguntado, estuvo sobre ella en un instante, con los ojos encendidos. Manos fuertes estrecharon las suyas. Y él respondió. Voy a Berserker, gruñó sin palabras. Oh, esto va a apurarse, lo hizo. Terriblemente. ¿Le temes al segador? Los ojos azules se pusieron negros. Debería. De un líder a otro, déjame darte algunos consejos. Mejorar tu reputación es una cosa. Pero tus errores. Hazte cargo de ellos, saber. Reconócelos y elévate por encima de ellos. Te hacen quien eres. ¿Qué quieres? Ah, pero ¿qué quiere cualquier hombre? Repitió su camarada. Para vivir la vida al máximo, ¿qué es lo que realmente quieres, asesino? La verdad. Ninguno de tus juegos de palabras. Ouch. Directo hasta la médula. Eres cruel, saber. Artoria gronó. Está bien. Está bien. Dios, ante esta repentina pregunta, un doloroso anhelo cruzó por ese joven rostro, tanto que las rodillas de saber se debilitaron. Él no la miró bruscamente por la interrupción. Tampoco dejó de hacer malabarismos con el cuchillo. Aunque sus ojos nunca volvieron a dejar el lago antes que ellos, se desvió, de nuevo la hoja falló en sus dedos por el más mínimo de los márgenes. La próxima vez que su mirada se encontró con la de ella, parecía más vieja que el tiempo mismo. Quiero que seas mejor que yo, saber.